Nuestro Dios Padre Celestial, nos dirigimos a tu presencia en esta noche, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más a través de este medio para poder aprender más de tu palabra con este libro de 2 Corintios. Queremos tú, Señor, que hables y también a tu siervo que tú nos ministres, Señor. Queremos también aprender cada día más. Bendice a los oyentes, a los que están participando de este estudio, mi Dios y Padre, por los que se van a conectar, a los distintos hermanos, mi Dios. Te rogamos de esta manera, agradecidos, en nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano. Ya, entonces, el capítulo 2, verso 1 de 2 Corintios, dice así: Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo se escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para que este fin os escribí, para tener la prueba de si nosotros sois obedientes de todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegue a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque me abrió puertas en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado en mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Seguimos, ¿no es cierto? Sí, hasta el 17. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios nosotros grato olor de Cristo en lo que se salva y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para la vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y adelante de Dios, hablando en Cristo. Muchas gracias, Amado. Bien, como hemos visto previamente, la segunda de los Corintios, el tema es la defensa del apóstol Pablo como ministro, como apóstol. Pero lo hace porque es autorizado por Dios. Él es enviado, apóstol, enviado por Jesucristo por la voluntad de Dios, expresa en el capítulo 1. Entonces aquí, cuando
en el capítulo 2 va a hablar de una visita que él no hizo, que estaba prevista, pero no la hizo porque él no quería ir con tristeza, porque en el tiempo entre la primera y la segunda carta empezaron a acontecer cosas en que entraron algunos que probablemente, seguramente son judaizantes de Jerusalén y judaizantes que entraron para, en realidad, tratar de sacar o de medrar la autoridad que tenía el apóstol Pablo delante del Señor. Entonces hablaban mal de él. El problema es que los corintios estaban creyéndoles y estaban dejando al apóstol Pablo. De hecho, aquí en el capítulo 2 va a ver el caso de uno que probablemente podía haber sido excomulgado o por lo menos disciplinado, y el apóstol Pablo les pide ahora, en obediencia, que lo reciban. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, las causas de por qué él postergó la visita y también algún carácter relacionado con la carta que él envió antes de esta carta, que es llamada la carta severa o la carta triste, que él estaba esperando respuesta de esa carta a través de Tito, y como leímos, él no encontró a Tito en Troas. Por tanto, aunque se le abrió puerta en el Señor para predicar la palabra en Troas, él se fue a Macedonia esperando respuesta en cuanto a los corintios, por medio de Tito, para saber cómo habían respondido a esa carta. En el capítulo 7 después vamos a ver, cuando nos corresponda, quizá lo podamos leer un poquito después, que la respuesta de los corintios fue positiva, y por esa causa después escribe esta carta. Y después de esta carta, aparece en el capítulo 20 de los Hechos, habría visitado a los corintios, como lo había prometido, y esperaba en el Señor que fuera así al final de Primera a los Corintios. Bien, entonces dice, verso primero, en ese ambiente más o menos, que ya hemos hablado bastante de eso, pero una introducción pequeña, dice: esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Entonces, antes de la tercera visita que aquí él, expresa, antes de la tercera visita, seguramente estando en Éfeso, pasó así de manera muy rápida, pero esa visita no fue muy alegre, muy gozosa, porque en realidad él seguramente escuchó algunas cosas que estaban aconteciendo respecto al cambio de los corintios, porque por la intervención de estos llamados aquí falsos apóstoles, eh, seguramente viajó un viaje rápido y no fue muy feliz. Él seguramente les llamó la atención, eh, seguramente tuvo algún encuentro con aquellos que estaban enseñoreándose de los corintios, que estaban hablando mal de él, y entre medio vamos a ir viendo algunas cosas que seguramente decían de él. Entonces esa visita fue corta, pero muy triste, no fue muy buena. Por eso seguramente él se fue rápido. Pero el Señor le ayudó y entre medio envió una carta, llamada la carta severa, la carta triste, la carta de llamado de atención. Y bueno, de eso hablamos después, que la respuesta fue buena, de la de los corintios. Entonces dice: esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque esa no era la motivación. Él quería ir con gozo, él quería participar con ellos de la palabra de Dios, estar alegre en medio de ellos, disfrutar con ellos, que son hijos espirituales del apóstol Pablo. Entonces dice, ¿por qué? En realidad es porque determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. ¿Ya? Después dice, ¿por qué? Está explicando por qué no quiere ir de esa manera. Si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre o consuele, sino aquel a quien yo contristé? ¿Y cómo ese a quien contristó lo va a alegrar? Pues si va a quedar triste. Entonces el resultado va a ser que el ambiente no va a disfrutarse. Y él no quiere visitarlos de esa manera, como lo hemos dicho, aconteció en esa visita corta que no tenemos nosotros
no tenemos ni siquiera, dos cosas no tenemos, los datos de esa visita, ni tampoco los datos de esa carta severa, tampoco la tenemos. Pero sí se ve aquí que tiene que haber esa carta y también esa visita. Dice, porque si yo contristo, ¿ya? Entonces, dice, ese sí muchas veces es una palabra afirmativa, ¿ya? Entonces dice, porque ya que yo os contristo, o sea, si voy y lo voy a contristar, que es lo que va a acontecer, porque en este momento todavía él está con ese asunto de lo que está aconteciendo en Corinto. No es momento para que vaya. Dice, porque ya que si yo, pero es una afirmación, llego a contristar. Ahí hay una palabra, un adverbio, que es también, que no aparece aquí, pero aparece en el original. Entonces, dice, porque ya que os contristo también, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Entonces yo los voy a contristar, pero también, ¿quién va a ser el que me alegre si yo los contristo? Nadie, po. Nadie. Nadie va a hacerlo. Y eso, la reunión de los hermanos es para gozarse, es para disfrutar del Señor, de su palabra, y la comunión los hermanos unos con otros. Entonces, él no quiso ir. Ahora, una de las acusaciones que hacían de él, que él era mentiroso o que era débil, porque él había dicho que lo iba a visitar y no los visitó. Solamente pasó así muy rápido por las circunstancias. Entonces, hablaban mal del apóstol Pablo los otros, porque uno siempre lo dice, la única manera de uno poder ser aceptado o tener un dominio sobre un grupo de personas o sobre ciertas personas es hablar mal del otro que tiene alguna entrada, ¿ya? En esas personas. Entonces, el apóstol Pablo es el padre espiritual de los corintios. Él le está enseñando en 1 Corintios, respondiendo en 1 Corintios a sus consultas, sus preguntas. Él está también expresando sus faltas, sus fallas, su carnalidad, su niñez. Entonces, es un trabajo del apóstol Pablo y entran estos otros, que son judaizantes, que decían ellos que eran enviados de los apóstoles en Jerusalén, lo cual no era cierto tampoco, porque en Hechos capítulo 15 dice que ellos no enviaron a nadie, ni a Corintios ni a los Gálatas tampoco. Entonces, en el fondo, ellos estaban diciendo que Pablo en realidad no era tan veraz como lo pensaban los corintios, sino que mentía. Mire, le dice que va a venir y no viene. Entonces, ¿cómo pueden creer una persona así? ¿Cómo pueden confiar en alguien así? Más o menos le diría. Entonces los corintios les creían, caían en esa trampa. Entonces, aquí le está explicando, y lo hace con mucha sabiduría. Lo vamos a ver. Porque si yo os contristo, esa es la razón, una de las razones por qué él no fue. También, ¿quién será luego el que me alegre o consuele, sino aquel a quien yo contristé? Por supuesto, pues, ¿quién más lo iba a hacer? Pero si iba a quedar triste, ¿cómo lo iba a hacer? No había poder. Dice, verso 3, y esto mismo se escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Aquí como que está más o menos diciendo algunas cosas de las que escribió en esa carta, más o menos ayudando a dirigir cuál fue el tema más o menos. Y uno de los temas es que él no los visitaría porque iba a ser una visita triste, y él iba a quedar triste. Y la única manera de alegrarse es que aquellos que están tristes en estos momentos, en algún momento lo alegren. ¿Y cómo lo iban a hacer? Entonces, y esto mismo se escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Entonces, el apóstol Pablo, una de las cosas que habla aquí, porque él sigue teniendo la autoridad, aunque los otros mientan, y aunque los corintios también le crean a los otros y se pongan en contra de él sigue teniendo autoridad. Y él sigue hablando de la comunión que tienen en el gozo los unos por los otros. Entonces dice, y esto mismo se escribí. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Esa es una cláusula de propósito. Cuando llegue o al llegar, no tuviese
no tenga o no tuviese tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. Y por eso que no iba. Y en la carta se los explica, en aquella carta se los explica. Por supuesto, aquí cuando escribe esto, la carta que él envió y la respuesta de Tito ya estaba ya, porque aquí tiene toda la información, pero aquí para nosotros está él escribiendo y explicando paso por paso lo que aconteció. En este momento ya las cosas, cuando escribe la carta, ya las cosas con los corintios están mejor, pero aquí está explicando, para aquellos que todavía también no estén convencidos de su inocencia y de la falsedad de aquellos que hablaban en contra de él. Entonces dice que de quienes me debería o me debía gozar o alegrar. Y aquí es importante porque es una palabra, está en un tiempo en que denota una obligación presente incumplida. Es decir, lo que está diciendo que él, al haber ido, ya se iba a entristecer en vez de, en ese tiempo, haberse alegrado, es decir, no se iba a cumplir su deseo en ese tiempo de esa visita que no hizo. Entonces él hubiera ido siempre y cuando hubiera sido para alegrarse, para gozarse con ellos, porque para eso iba a ir, gozarse en la palabra, gozarse en el Señor, lo hemos dicho, gozarse en la comunión unos con otros, gozarse en que ellos creyeron, porque aunque tenían este tiempo ya como 5 años, igual ellos creyeron a través del Evangelio que llevó el apóstol Pablo, Silas y Timoteo. Entonces, ese es un tiempo, dice, denota un tiempo, ya, una obligación presente incumplida. Entonces, debiéndose gozar con ello, ya, porque eso es lo que tenían que haber hecho. Eso era lo normal. El problema es que entraron algunos que cambiaron la mente de ellos en cuanto a Pablo. La cambiaron. Hermano, a propósito de esto, uno sabe que muchas veces ha acontecido que a veces entran hermanos que se quieren apoderar de la iglesia y de los creyentes y destruyen todo. El problema es que los creyentes les creen, los siguen. Y es por eso que han acontecido tantas cosas. No sé si alguno de ustedes seguramente ha vivido o ha sabido de esos acontecimientos. Entonces, lo que pasó aquí es que entraron, entre la primera y segunda carta, entraron algunos que empezaron a desestabilizar a los corintios, porque los corintios tenían que haber estado firmes en las doctrinas y en la enseñanza del apóstol Pablo, y no estuvieron firmes. Fueron desestabilizados. Entonces, le movieron la firmeza que tenían, se la movieron, y se la movieron nomás, de tal manera que habían algunos que estaban en contra de Pablo, totalmente corintios. Entonces, claro, los judaizantes hablan en contra del apóstol Pablo porque él no, según ellos, él hablaba en contra de la ley y él nunca habló en contra de la ley. De hecho, del versículo 14 en adelante, 2:14 al 6:13, va a hablar del tema del nuevo pacto y ahí va a explicar todo lo relacionado con la ley y con la gracia, que lo vamos a ver después. Entonces, él no está en contra de la ley, lo que pasa es que él entiende que la ley tiene su lugar. Entonces hablaban en contra de él porque los judaizantes decían que tenían que creer, que si no solo creer, sino que circuncidarse y guardar la ley, que se desarrolla más en Gálatas. Pero por eso estaban en contra de Pablo, nada más, y desestabilizaban a los corintios. ¿Cuál es el problema más grave? Que la iglesia no estaba firme. Por eso es tan importante que los creyentes crezcan, que los creyentes maduren, que los creyentes comprendan la doctrina del apóstol Pablo, porque la doctrina del apóstol Pablo, las 13 cartas de Romanos hasta Filemón, son las cartas, es el tema para la iglesia, es la doctrina para la iglesia. No hay doctrina de la iglesia en otro lado, solamente en apóstol Pablo, nada más. Para la iglesia, el misterio que Dios le dio para la iglesia está desde Romanos hasta Filemón. Lo otro habla temas ya relacionados, pero no son de la iglesia. Pablo fue el ministro, ya el apóstol, el ministro dado a la iglesia. Entonces, hay que procurar entender bien la doctrina para no ser desestabilizado por algunos que traen otros temas, que traen a otro Cristo, incluso en Gálatas, a otro evangelio.
traen otro evangelio. Entonces dice, verso 3, y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar. No quería él ir de otra forma, sino alegrarse y gozarse con ellos, no en tristeza. Y después dice, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Entonces, él está pensando ya en esa relación que hay, que si el apóstol Pablo se goza, ellos también se van a gozar. Pero el apóstol Pablo no está en ese pie ahora, no todavía. Por eso envió la carta previa, la carta esa triste, severa, para ver la respuesta de ellos. Y debe haber sido pero una carta pero extraordinaria para haber cambiado a los corintios en cuanto a su posición. No sabemos si a todos, pero en general a los corintios cambiaron con respecto a Pablo. Tenía que el Señor haberle dado una claridad para escribir esa carta extraordinaria. Verso 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Aquí está hablando de la carta. Aquí está hablando cómo fue su actitud al escribir esa carta. ¿Qué fue lo que derramó en esa carta? Su corazón. Esa carta severa, él derramó su corazón. En esta carta también. Esta es una de las cartas más personales que hay en la Biblia. Más personales que hay del apóstol Pablo. Porque aquí muestra su corazón, sus motivaciones, muestra sus dolores, sus temores, muestra muchas cosas aquí. Y aquí está mostrando su corazón. Mire cómo lo dice. Porque, ¿ya? Está explicando, pero también está mostrando la causa. Por la mucha tribulación, esa es la causa, y angustia del corazón. Esa palabra angustia significa mantener juntos, significa encogimiento del corazón, una angina pectoral espiritual le ponen, pero en el fondo es una angina, es una presión, un dolor en el pecho. Esa es la palabra. Por eso dice un encogimiento de corazón, una angina, un dolor en el pecho. Él sentía dolor en su corazón físicamente. Por supuesto que era espiritual, pero él sentía dolor en su corazón físicamente. Y aquí está mostrando lo que él sentía. Imagínense este tremendo hermano, este tremendo siervo, este tremendo pastor, cómo él sufría por su pueblo, por los corintios, por sus hijos. Cómo sufría el que lo estén abandonando, el que estén siguiendo a los que son mentirosos, a los que son incluso de Satanás, del diablo. Porque dice, ahí en el capítulo 11, lo leímos la otra vez, lo voy a leer otra vez, dice así. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Mire, el verso 13 dice, 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, en el fondo, le está diciendo que no son del Señor, y le están creyendo a ellos. Entonces, pero en último caso, el diablo está detrás de esa motivación de destruir la obra de Dios. Pablo está construyendo y el diablo quiere destruir. El problema son los corintios. Por eso los reta. Porque los corintios, seguramente en la carta les dice que debían haberse establecido en las cosas enseñadas. Debieron haberlas entendido bien. Debieron haberle, en último caso, consultarle al apóstol Pablo qué pasaba con eso, cómo actuar, cómo responder. Tenían que haberle consultado, no haber caído así tan fácil. Tenían que haber sido más audaces. Entonces, una iglesia, cuando acontece eso, cuando no hay nadie que defienda el asunto, tienen que consultar a los hermanos que saben. Tienen que consultar para ver cómo actuar allí cuando llega alguien que quiere apropiarse de la asamblea, del pueblo de Dios. Que detrás de eso está el diablo. Incluso digo, sea creyente o no, ¿eh?
Entonces, verso 4. Por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas. Él derramó su corazón por causa de la situación con los corintios. Por eso uno dice a veces que ese papel que escribía estaría húmedo con las lágrimas del apóstol Pablo. Bien, hermano Johnny, dice, no para que fueseis contristados, no buscaba eso. Entonces, el propósito de esa carta era no para que fueseis entristecidos o contristados, no para eso, sino otro propósito. ¿Para qué ese propósito? Supieseis cuán grande o abundante es el amor que os tengo. Entonces, cuando él escribió de esa manera, cuando él lo está disciplinando, lo está retando, no es para que ellos se entristezcan o se contristen, no es para eso, no era la idea, sino para que supieran cuánto los deseaba, cuánto los amaba, y no podía ser blando. Por eso el Señor dice que Él reprende a los que ama o castiga a los que ama, porque tiene que ser duro, no puede ser blando, tiene que tener todas las características para poder guiar, en este caso, a sus hijos. Uno no puede ser blando con los hijos, sino los hijos se le suben encima a uno, se le montan, pues, querido hermano. Se le montan encima a los hijos. Si usted es blanducho con sus hijos, los hijos van a estar arriba suyo. Entonces, él aquí les habló duro, los corrigió, ¿verdad? Los está retando, ya, disciplinando por su error, por haberlo abandonado, me imagino, y todo eso. Pero lo hace para que sepan cuán grande o abundante es el amor que os tengo, es decir, cuánto los desea a ellos, cuánto los ama a ellos, con el amor de Dios, con el amor de Cristo. Porque si no los amara, ¿qué hubiera dicho Pablo? No me importa que se vayan a otro lado nomás, no importa que se vayan con los judaizantes, no tengo ningún interés, no hubiera tenido ningún interés de escribirle o de ocuparse de eso. Miren, en el verso 12 dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, estaba inquieto, quería saber qué había pasado con esa carta que él escribió, cuál había sido la respuesta. Y aunque se le abrió puerta para el Evangelio, no dice, por no haber hallado a mi hermano Tito así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia, no puedo aguantar. Se le había abierto puerta para predicar ahí en Troas y en ese momento, después hubo otra oportunidad, pero en ese momento y él se despidió porque no tenía quietud, no tenía reposo, no tenía tranquilidad en su espíritu. ¿Por qué estaba preocupado por los corintios? Preocupado, querido hermano, preocupado por ellos, como sus hijos. Eso es amor. Ese es un siervo de Dios, real, un siervo de Dios. No el que se ocupa de sí mismo, de lo que hacen con él o no hacen con él, sino el que se preocupa de aquellos que son en este caso sus hijos espirituales, el pueblo de los corintios, a los cuales tanto amaba. Entonces, no era para que ellos se entristecieran, sino para que supiesen ellos cuán abundante, esa es la palabra, cuán grande o abundante es el amor que os tengo. Él dice aquí en 2 Corintios que él no está estrecho en su corazón, pero que los corintios son estrechos en sus propios corazones. Él no es estrecho en su corazón, o sea, en su corazón caben todos los corintios, caben todos, uno y cada uno. Pero el corazón de los corintios era estrecho para uno solo, que era Pablo. No cabía Pablo. ¿Por qué? Porque habían recibido a los falsos apóstoles, que llegaron a sacar provecho de lo que Pablo ya había hecho, de su trabajo. Y Pablo no tiene problema que vayan otros siervos a ayudar, a servir. El problema es que aquí no solamente lo estaban quitando del apóstol Pablo, sino de la doctrina y enseñanza de Dios a través del apóstol Pablo. Entonces él lo que más sufría era eso, que iban a abandonar la doctrina, la enseñanza, porque al dejar al apóstol estaban dejando lo que Dios, la revelación de Dios a través del siervo del Señor, que es Pablo.
Si esa es la cosa triste, esa es la cosa compleja aquí. No es solo la persona, sino la enseñanza, la doctrina, lo que él les llevó. Entonces, él dice, soy estrecho en vuestros corazones, porque estaban dejando a Pablo y a la vez su enseñanza. Se estaban volviendo a los judaizantes. Verso 5. Aquí es el caso de uno, ¿verdad? Que seguramente algo dijo contra el apóstol Pablo, algo hizo contra el apóstol Pablo, que aquí va a hablar sobre ese caso, seguramente en el mismo ambiente. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Entonces había uno que había hecho algo, porque aquí dice alguno, ya está identificando a alguien en particular. Entonces esto tiene que ver con algo contra él, ¿ya? Contra el apóstol Pablo. Miren, en el capítulo 7, veamos un poquito. En el versículo 12 del capítulo 7, para ver el tema similar, dice así. Así que, aunque os escribí la misma carta severa, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció. Entonces, él aquí habla en una forma como impersonal, pero en el fondo, el que la cometió es la persona que trata en el capítulo 2 y el que lo padeció, el apóstol Pablo. Sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Entonces, ahí está nuevamente el caso, es decir, el que cometió el agravio y el que lo padeció. Entonces, verso 5 del capítulo 2. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Entonces, el apóstol Pablo aquí, siempre él habla en comunión con los corintios. Entonces, si alguien habla en contra del apóstol Pablo y él lo aceptara, por ejemplo, afectaría a los corintios. Pero cuando hablan en contra de él y él no está de acuerdo con eso, ¿por qué? Porque si él permite esa forma, esa descalificación, en el fondo descalificaría todo lo que él, todo el trabajo que él ha hecho y todo lo que Dios ha expresado en medio del pueblo de Dios. Entonces, por eso él, cuando dice que le ha ocasionado tristeza o lo ha contristado, no solo a mí, dice, sino a todos vosotros. Por supuesto. Por ejemplo, cuando en un hogar, si el padre es desautorizado, ¿verdad? ¿Qué pasa con los hijos? Ya no le creen más. No le creen más. Si la mamá desautoriza al papá, por ejemplo, el papá queda como un cuadro nomás. No tiene autoridad sobre los hijos porque los desautoriza. Pero si el padre defiende su lugar, ¿verdad? Va a ser para beneficio de los hijos. Porque no conviene a los hijos que el padre sea desautorizado. ¿Por qué? Porque lo va a agarrar otro y va a hacer lo que quiera con ellos. Van a quedar a la deriva los hijos. Entonces, aquí el apóstol Pablo está defendiendo eso. Entonces dice, pensando en eso, dice así, pero si alguno me ha causado tristeza o me ha contristado, no me ha contristado a mí solo, sino en cierto modo o hasta cierto punto, por no exagerar, a todos vosotros. Lógico, lógico, porque si desautorizan al padre, ¿verdad? Los hijos son afectados, los hijos no le van a creer más y son afectados. Pero él no llevaba su palabra, sino la palabra de Dios. Entonces, por eso es tan importante su defensa, la que él está haciendo aquí en Corintios. No es una cosa personal, sino una cosa relacionada con Dios. Por ejemplo, cuando el Señor quería destruir al pueblo de Israel, ¿verdad? Estando Moisés, por causa de su desvío en la idolatría, Moisés dice, pero Señor, ¿cómo lo va a destruir? ¿Qué va a decir? ¿Qué van a decir los demás, las naciones?
que tú sacaste a tu pueblo para destruirlo porque no pudiste llevarlo a la tierra prometida. Al final, su nombre iba a ser afectado, su honor iba a ser afectado. Por eso Moisés oró así. Entonces era importante el honor del nombre de Dios de Jehová que fuera guardado, que fuera reconocido. Y de hecho, cuando él permite las plagas, el endurecimiento de Faraón, lo hace para eso, para manifestar su nombre a las naciones. Entonces, si hubiera destruido al pueblo que sacó, su nombre hubiera sido afectado, su honor. Entonces, es importante el que va adelante. Y en este caso es Pablo. Entonces dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo o hasta cierto punto o en parte, por no exagerar. ¿Ya? Y ahí en la palabra exagerar viene de una palabra ser gravoso, ¿ya? Poner una carga sobre, ¿ya? Entonces, por no exagerar es para no cargar tanto, dice, a todos vosotros, en cierto modo, para no cargarlos tanto, para no darle tanta responsabilidad a ellos, pero sí era importante que él se guardara en cuanto a su autoridad que Dios le había dado. El verso 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. ¿Ya? Entonces, aparentemente, esa persona que habló en contra de Pablo, no sabemos exactamente el caso tampoco, por eso hay muchas cosas que no se sacan así, alguna por intuición, por lo que está enseñando, pero tiene que ser una persona que habló en contra de él o hizo algo en contra de él. Entonces dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Entonces él fue reprendido. No sabemos si fue excomulgado, pero por lo menos fue reprendido. Le fue llamada la atención, ¿ya? Le fue aplicada una sentencia. Y probablemente la sentencia puede ser la excomunión. Entonces dice, le basta a tal persona. Entonces esa le basta es bastante ya es suficiente. Ya es suficiente, hasta ahí nomás. Dice, a tal persona esta reprensión. Y esa reprensión es adjudicar, aplicar una sentencia. Ya lo sentenciaron. Hasta ahí nomás. Dice, hecha por muchos o por la mayoría. Y por el versículo que vamos a ver ahora, probablemente esa persona se arrepintió, reconoció su falta. Miren, leámosla. Dice así. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces, dentro de todo esto, esto es como un paréntesis, ¿ah? Entre el versículo 4 y el 12 es como un paréntesis de un caso que trascendió por causa de lo que hablaban los falsos profetas, los que estaban en contra del apóstol Pablo, los que querían destruir al apóstol Pablo y querían poner en contra del apóstol Pablo a todos los corintios. Y aquí hay uno, claro, que les creyó y habló contra el apóstol Pablo seguramente públicamente. Y aún así, seguramente algunos piensan que en la visita de Tito probablemente pudo haberse hecho esa reprensión o incluso excomunión cuando fue Tito. Pero él se tiene que haber arrepentido, haber reconocido su falta, de alguna manera. Tiene que haberlo reconocido. Por eso dice, así que, al contrario, o sea, ya fue hecha la reprensión, ya fue hecha la disciplina, basta, hasta ahí nomás, no más que eso. Se arrepintió, reconoció, ahora hay que cambiar. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, y ahí perdonarle la palabra gracia, es decir, de gracia, y consolarle, hablar cortésmente, animarlo, o sea, animarlo al que habló en contra de Pablo, pero cuando se arrepiente, cuando reconoce, seguramente él ahora queda triste. Entonces ahora hay que consolarlo y animarlo. Hermanos, todos podemos hacer eso. Usted fue llevado, por ejemplo, fue llevado por el error, está bien. No se preocupe, nosotros, gracias al Señor, el Señor nos guardó, pero todos podemos llegar a eso, así que adelante nomás, ánimo. Eso, no hay que perder a los hermanos. Alguien peca y le cerramos la puerta.
Alguien falta, le cerramos la puerta y ojalá que no vuelva nunca más. Y después estamos orando por aquellos que están fríos. Pero la actitud muchas veces de la iglesia y de los hermanos es ni siquiera mirarlo, ni siquiera saludarlo, nada. Si él vuelve, dice aquí, hay que recibirlo. Si él vuelve, hay que perdonarlo. Eso dice. Si él se arrepiente y reconoce. Mire, va a haber un texto, después dice. Verso 7 otra vez. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, es decir, manifestar gracia. Y consolarle. Hablar cortésmente, animar. ¿Ya? La palabra ahí, consolar, es ponerse al lado de él. ¿Ya? Es la palabra donde viene el Consolador, el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, ponerse al lado de él, estar con él, allí al lado, eso dice, no arrancarse de él. Dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces, darle un dolor más abundante, darle un dolor más grande, ¿para qué? Si ya se arrepintió. Seguir con eso, pero tú hiciste esto, no puedes volver a la comunión porque hiciste esto. Si se arrepintió. Y nosotros no, por hermano, pero está seguro y empezamos. Pues si se arrepintió, reconoció. No hay que seguir más. Ya reconoció. Por esas causas, muchas veces, por esta enseñanza también es tan importante. Porque muchos hermanos están fuera porque a veces se llegan a conclusiones, ¿ya? A leyes que solamente inventan los hombres. No, un hermano que peca, un hermano que es malediciente, lo que sea, no puede estar menos de 6 meses afuera. Un año, de ahí para arriba. No puede volver antes. Y empezamos a poner tiempo de castigo, como que lo estamos metiendo a la cárcel 5 años y un día. Entonces empiezan a ver cosas inventadas por hombres que después empiezan a ser tomados por otras asambleas, por otros hermanos. No puede ser menos de 6 meses. ¿Y a dónde dice eso la Biblia? Entonces aquí está enseñando que un hermano que peca contra cualquiera, ¿verdad? Este hermano respondió positivamente cuando le llamaron la atención, lo reprendieron o incluso lo excomulgaron. Cuando le fue dada a conocer la sentencia, se le aplicó la sentencia, este hermano respondió. Cuando respondió, se terminó. Se terminó. Hasta ahí nomás. Dice, no, es que no puedo volver a la comunión. No, si nadie está diciendo que vuelva a la comunión de inmediato. Hay que esperar, por supuesto, que él demuestre todo eso, pero no 2 años, 3 años. Hay veces hermanos que están 1 año, 2 años, 3 años sentados atrás y el hermano se aburre y se va. Y eso no es de Dios, porque el hermano ya arregló sus cuentas con Dios. Entonces dice, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y eso consumido es tragado. Es la palabra sorbida en la muerte, que aparece en 1 Corintios 15, en victoria. Sorbida en la muerte en victoria. Es tragarlo. Que no sea tragado, consumido, dice, de demasiada tristeza, es decir, por un dolor mayor que no es necesario. Si él ya sufrió ya con su pecado, él ya padeció por su pecado, él recibió la disciplina de los hombres que actuaron bien, de los creyentes y de Dios, pero arregló sus cuentas, ya no hay para qué seguir. ¿Por qué es eso? Miren, verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Claro, el diablo dice, no, ¿cómo va a recibir ese hermano? Mira lo que hizo. No, déjalo afuera. Va a venir acá y va a revolver todo. No, déjalo afuera. Es mejor afuera, es un peligro que entre. Y el diablo empieza a poner eso en nosotros, ¿ya? Una vez a mí me llamaron para un punto, oye, ahí estaban como animales, disculpen hermano, pero es verdad, como animales sobre mí. Y era una cuestión nada que ver, era simplemente una consulta, una situación pequeña. Pero los hermanos como animales, porque los hermanos no saben. O sea, como que te quieren devorar. Y no había nada, absolutamente nada. Era una conversación.
Pero usted hizo esto, ¿y por qué lo hizo? Y esto, pero puras cosas inventadas. Entonces, esa actitud no es la del apóstol Pablo. Si hay reconocido un pecado, una falta, por supuesto, tiene que haber una disciplina. Pero cuando ese hermano se vuelve, pero si realmente hay una falta, cuando ese hermano se vuelve, hay que recibirlo. Es el mandato. Hay que recibirlo. No puedes dejarlo fuera. ¿Por qué? Porque el diablo se va a aprovechar de eso para destruir al hermano, para destruir la obra, para eso. Y por esa causa y por ese error hay muchos hermanos que están fuera, porque no se han tratado adecuadamente los casos. Si hay hermanos que persisten en su pecado, persiste, no hay que esperar que el Señor haga algo. Pero si un día lo hace, bueno, y si el Señor arregla las cuentas con él y él con el Señor, ¿por qué lo va a dejar fuera? Si el único límite para que alguien esté fuera es que persista en el pecado y que no se vuelva a Dios. El único límite es eso. Pero si se vuelve, no tiene por qué estar afuera. Si vuelve a pecar después, de nuevo afuera. Pero eso yo no tengo por qué hacer un juicio inadecuado que le dé lugar al diablo para que destruya a los hermanos. No así. Interesante, ¿eh? Esa capacidad de perdonar. Los creyentes tienen poca capacidad de perdonar. Entonces se empiezan ¿cómo se llama? A, a poner, disculpen, a compararse. Ah, yo no hago eso. No, yo no hago eso. Entonces, ¿cómo va a entrar él? Yo nunca hice eso. Empieza a compararse, ¿ya? Si alguno piensa que está firme, mire que no caiga. Entonces, todos podemos llegar a hacer muchas cosas, a caer en el error. Y seguramente aquí el error de él fue haberle creído a los que llevaron el error y él habló en contra de Pablo. Entonces dice, verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ya, ahí vamos a ver ese texto después. Sigamos. Verso 8. Miren lo que dice el apóstol Pablo, porque parece que nos conoce el apóstol Pablo, que somos pero difíciles de perdonar, que nos cuesta perdonar, que nos cuesta obedecer en ese punto, mucho. Verso 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Entonces aquí él está rogando, está exhortándolos a ellos, ¿ya? Para que no sigan, ¿ya? Que abran su corazón, que no sigan con ese castigo si él ya reconoció. No hay para qué seguir. Entonces dice, por lo cual, es decir, en el sentido de no mantenerlo en un estado de demasiada tristeza, ¿verdad? O destruirlo y aplacarlo más y más, os ruego, es decir, os exhorto que confirméis. Y ahí la palabra confirmar es reafirmar, validar, ratificar. Esa es la palabra. Mire, está en Gálatas 3:15. Lo vamos a ver para el uso que tiene acá, ¿ya? Gálatas 3:15 dice así. Hermanos, Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Entonces, ratificado, validado, bien establecido, esa es la palabra. Nadie lo invalida ni le añade. Entonces aquí con toda la fuerza le dice que lo confirmen, que lo ratifiquen. ¿Para qué? Para no dar lugar al diablo, porque el diablo dice, no lo perdone, déjalo afuera, tú eres mejor que él. Eso dice el diablo. Y lo hacen trizas, pues, al hermano. Qué triste. Entonces el apóstol Pablo se ocupa de eso porque aconteció. Y este paréntesis nos enseña a nosotros cómo actuar, cómo deben actuar los hermanos que están delante del pueblo de Dios. ¿Cuál es su responsabilidad en estos casos? Dice, por lo cual os ruego que confirméis, que validéis, ratifiquéis o reafirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí. También habló de ese tema.
Dice, para tener la prueba si vosotros sois obedientes en todo. Ay, ay, ay. Él no, aunque ellos piensen que él no tiene autoridad, él nunca deja de demostrar la autoridad que tiene delante de Dios, porque la tiene. Que ellos no lo creen, el problema es de ellos. Entonces dice, porque también para este fin os escribí, esa segunda carta, esa carta que no la tenemos. Esa era la tercera carta, porque la primera está en 5:9, en 1 Corintios 5:9, la primera carta que seguramente no la tenemos, después viene primero a los Corintios, después esa carta severa y después segunda a los Corintios. Entonces sería esa tercera carta, dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba o para que conociese, esa es la palabra, y conociese la prueba, esa prueba es el resultado de una prueba mediante un ensayo. Entonces, él quería, lo está probando en este punto, en este caso, para ver si ellos son obedientes. Porque cuesta obedecer en este punto. Cuesta, Pablo lo sabe. Entonces dice, porque también para este fin os escribí, para conocer o para que yo conociese ya la prueba, es decir, mediante un ensayo y el resultado de esa prueba, de si vosotros sois obedientes en todo. Veamos en 1 Corintios 14:37. Es la autoridad del apóstol Pablo. Entonces dice, así que, verso 37 del capítulo 14 de 1 Corintios, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos o es mandamiento del Señor. Está hablando de la autoridad que él tiene. Entonces, él, cuando escribe y manda esto, los exhorta, es la autoridad del Señor. Entonces dice, si sois obedientes en todo. Y cuando habla de ser obediente en todo, es que él no acepta una obediencia así parcial, sino que total, solo total, nada más. Porque la autoridad él no la ha perdido, Dios no se la ha quitado y la sigue manifestando delante de los corintios. Entonces, ¿en qué ellos debían obedecer? Primero, verso 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Esa es la exhortación. Y esa exhortación que él está haciendo no es para ponerla en duda o dejarla ahí en remojo, sino para obedecer, y no parcialmente. Dios no acepta una obediencia parcial, sino total. Si Saúl obedeció a medias, hasta ahí nomás llegó su reinado, porque obedeció a medias. Y esa obediencia a media, en realidad, es no obedecer. Entonces, él le llama a que lo hagan. ¿Por qué? Para no dar lugar al diablo. Porque no desconocemos sus maquinaciones, sus trucos, sus planes. Verso 10. Vamos a tratar de llegar al 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Veamos Mateo 18:18 antes. Mateo 18:18. Veámoslo un poquito antes. La autoridad que tienen los hermanos. Mateo 18:18 dice así. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hay autoridad. Hay autoridad en la tierra para perdonar, para culpar y para perdonar, ¿ya? Para atar y para desatar,
para, como dice ahí, sentenciar y para librar. Hay autoridad. Entonces dice, ya al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros lo he hecho, en presencia o ante el rostro de Cristo. Esa es la palabra, en presencia y ante el rostro de Cristo, como si Él lo estuviera ahí enfrente, el apóstol Pablo. Entonces, él está en plena comunión con lo que ellos van a hacer. Si lo perdonan, dice, yo también. Está esperando que obedezcan, no que desobedezcan. Entonces, y al que vosotros perdonáis, yo también. Y aquí está el hecho de perdonar al hermano. Porque también lo que yo he perdonado, si algo, ahí es mejor traducir, ya que algo he perdonado, porque lo ha hecho, por vosotros lo he hecho. O sea, ya que he perdonado lo que he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, ante el rostro del Señor. Entonces, el perdonar es importante. El perdonar es un ejercicio importante para no destruir. Él podría claramente no haber perdonado al apóstol Pablo, ni llamar a la iglesia a perdonar, sino saquen a ese que me habló mal, me trató mal, porque yo soy Pablo. ¿Qué se cree? ¿Qué se ha creído? Y haberlo pisoteado nomás y haberlo destruido, ya despedido de la iglesia, despedido, pero así como despedían los judíos de la sinagoga, despedido. Así despedían ahí, po. Pero aquí no es así. Entonces, Él los llama a perdonar, a obedecer. Y lo que ellos perdonan, Pablo también. Ahí está en comunión con ellos. Porque si algo ha perdonado, o lo que ya ha perdonado, si algo ha perdonado, dice, ya que algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, en el rostro o ante el rostro de Cristo. Entonces Él está en plena comunión. Él llama a perdonar en estos casos. Por eso dice después, verso 11, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de eso? De hacerlo, de llevarlo a cabo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Es decir, para que no seamos engañados. Eso está diciendo. Para que Él no tome ventaja, no se aproveche. Para que no tome lo que no es suyo. Entonces, el diablo va a buscar cualquier subterfugio, cualquier cosita, ¿verdad? Para poder entrar y hacer su obra. Y cuando el corazón no perdona, cuando la doctrina del apóstol Pablo no entra en el corazón y no obedecen y no perdona, el diablo obra y destruyen. Se destruyen unos a otros, se tragan unos a otros, como dice en Gálatas, cuando se está bajo la ley. Se tragan unos a otros, se devoran unos a otros. Entonces aquí se manifiesta el perdón, la gracia, ¿verdad? En este caso, y el consuelo, porque tienen que consolarlo, porque es dañado por su pecado, tiene que consolarlo, estar con él, ayudarlo para que tire para arriba. Y no apalearlo más, porque un hermano importante, un creyente, que se vuelva al Señor, cualquier creyente es importante. A veces piensan, y he escuchado que hermanos dicen, no importa que se vaya, total llegan otros. Lo he escuchado, de hermanos ancianos lo he escuchado, que dicen, no importa que se vaya si total igual llega otro. Son valiosos para Dios. Entonces el apóstol Pablo pone eso. ¿Por qué? Porque somos llevados a destruir y no a perdonar. Nos cuesta mucho perdonar. Pero cuando no se perdona, cuando se debe perdonar, ahí entra el diablo. Entonces, el propósito es para que Satanás no gane ventaja, ¿ya? No se aproveche, para no seamos engañados, alguna sobre nosotros, ni siquiera un poco, porque si le damos un poco, el diablo usted le da la mano y le toma el brazo entero, ¿ya? Que como son aquellas personas que son aprovechadas. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, las maquinaciones son
los planes, las intenciones, los trucos del diablo. Emplea planes y propósitos malvados, el diablo. Tiene sus planes en contra de la obra de Dios y de todo lo que pertenece a Dios. Siempre va a estar allí. Entonces no debemos darle lugar, po. Entonces cuando hay que sentenciar, se sentencia. Los corintios no hacían, excomulgaban al fornicario que tenía la mujer de su padre y el diablo estaba aprovechándose. Y Pablo le dice allí que tienen que excomulgarlo. Aquí se hizo la sentencia, pero ahora el que recupera, por así decirlo, la mente y se vuelve nuevamente a Dios y reconoce su pecado y que se equivocó, hay que recibirlo para no darle ventaja al diablo, porque en ese poquito falta de perdón y falta de amor y falta de consideración y de respuesta a lo que Pablo está enseñando, el diablo va a entrar. Va a entrar y va a hacer lo que siempre ha querido hacer hasta el final, destruir lo que pertenece al Señor, su obra. Entonces, mire, aquí hay un texto, o sea, eh, hay una palabra que habla un hermano que lo dice así, ¿ya? No una interpretación, sino una ayuda para que nosotros podamos darnos cuenta. Dice, era ganancia para Satanás tanto si una sola alma se veía llevada a la desesperación, como si la paz de la iglesia se veía perturbada. Entonces no hay paz. Es destruido un hermano, ese hermano es llevado a la desesperación porque él ya sabe que arregló con Dios, pero no le dan la entrada, pues, no, él quiere participar y el Señor arregló con él, se siente totalmente libre y no es ayudado, sino que es echado, aplastado. Entonces dice, era ganancia para Satanás tanto si una sola alma se veía llevada a la desesperación. Uno solo nomás, uno solo, ese hermano que hubiera sido llevado, consumido de demasiada tristeza, para afuera, se va y no vuelve más. Como si la paz de la iglesia se veía perturbada. Cualquiera de las dos cosas era ganancia para el diablo. La paz, que se quite la paz, el diablo. Entonces, esa palabra ahí, cuando dice que no gane ventaja, también tiene que ver, hay un término que significa un hombre codicioso, que no seamos alcanzados por Satanás. ¿Ya? Es un hombre, la palabra ahí habla de un hombre codicioso, que codicia. Entonces, él es codicioso y quiere alcanzarnos. Entonces, lo que tenemos que hacer es no ser alcanzados por Satanás. Los codiciosos, los que quieren más y más y más, es la palabra pleonexia, que es la palabra de querer tener mucho, 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 mucho más abundantemente y siempre más. Los ricos, por ejemplo, que quieren tener siempre más, mucho más, y nunca descansan si es que no tienen más que lo que tenían hace un minuto. No descansan. Entonces viene de esa palabra cuando dice que para que Satanás no gane ventaja. Habla de un hombre, habla de la codicia, del diablo, de querer más y más y más y destruir la obra de Dios. Entonces, hay un punto, hermano, que uno quisiera decir más o menos para ayudarnos nosotros también, cómo tenemos que actuar en la iglesia, cómo tenemos que ser delante de los hermanos y ante ciertas circunstancias. Yo pensé en un sentido que tenemos que ser sabios. No sé si decir inteligentes, pero sí sabios de cómo actuar. Muchas veces no sabemos cómo actuar en ciertas cosas y el diablo hace lo que quiere. Entonces, el asunto de las asambleas, de los hermanos que están delante del pueblo de Dios, tienen que saber cómo actuar en ciertas circunstancias. Y el apóstol Pablo nos enseña, si él nos enseña cómo actuar. Y aquí lo está enseñando. Y el punto es para no dar lugar al diablo. Hay muchos hermanos afuera que deberían estar adentro, pero como no se supo actuar, al final le echan la culpa al hermano. Pero los que no supieron actuar son los hermanos que están allí. Hay otros casos de hermanos que siguieron en la inmundicia, eso es un problema de ellos. Pero hay muchos casos de hermanos que podrían estar, pero no están, porque no han obedecido a lo que Pablo ha expresado aquí. Entonces, esto nos enseña, este paréntesis nos enseña, que era el tema también de la carta que él había escrito. Muy bien, hermano, hasta ahí vamos a llegar por ahora. Y de ahí vamos a ir otras cosas después, Dios mediante, en el próximo estudio.
Así que bien, no sé si hay algo que se va a decir o damos por terminada. Por mi parte, no, hermano. Ya, bien. Ya, Carlito, te cobro la palabra. Ya. Ya, Hermano Johnny abrió su micrófono. No sé si tendrá alguna consulta. Johnny, No, hermanito, no. ya, ok. Ya. Yo Ya, puedo Carlito. decir Oremos. algo. ¿Ah? ¿Puedo decir algo? Sí, sí, hermana Mónica. Ahí es cuando tenemos que, pienso yo, recordar la misericordia del Señor y cuando Él dijo perdonar hasta 70 veces 7, como para recapacitar en todo eso. Claro, porque él nos conoce, pues, sabe que nosotros no somos perdonadores, que nos cuesta mucho. Que cuando Nos gusta miramos más a el juicio. alguien, ¿sí? Nos gusta más el juicio. Somos Nos gusta más más llanos, la más acusación crueles. para nosotros Sí, quedar bien, ¿no? Es una cosa humana, es feo, pero sí. claro. Entonces, en el fondo, uno no acusa porque somos todos iguales, nos cuesta mucho. Un hermano me decía, nos cuesta, como decía, eh, ¿cómo se llama? Como que nos miramos nosotros ante la otra persona. Me dijo una palabra como diciendo, nos cuesta entender esas cosas o perdonar, algo así, dijo, no sé. Pero en el fondo, claro que nos cuesta, por eso el Señor exhorta tanto a eso, porque nos cuesta. Ahora, el Pablo ahora nos da más información que en el fondo el diablo que se aprovecha de eso. Mm. Sí, muy bien. Ya, Carlito. Gracias, hermana Ya, Mónica. hermano. Bendito Padre y Dios, te damos gracias por tu palabra que nos limpia, que nos santifica, que nos enseña, que nos exhorta, que nos anima, porque tu palabra es verdad. Nosotros hemos creído tu verdad, oh Dios, que Jesucristo vino al mundo para redimir y salvar y buscar lo que se había perdido. Te pedimos, Señor, para que tú nos guíes a los ancianos de las asambleas, a animar, a motivar, a volver a los hermanos apartados. Sí, también te rogamos para que pongas ese deseo en el corazón de los hermanos que están lejos, también para que nos guardes de caer, Señor, en algún pecado de excomunión, para que nos ayudes a pedirte perdón a diario y nos ayudes a perdonar a los demás, así como también para que nos ayudes a hablar con autoridad, no solamente acerca de tu palabra, sino que acerca de tus juicios, para que podamos ejecutar también con amor todas las cosas. Te damos gracias por el hermano José, para que tú le sigas bendiciendo, Señor, lo llenes de tu espíritu en todo momento, para que él pueda seguir enseñando tu palabra que es verdad. Te damos gracias y te pedimos por los enfermos, por las almas que no tienen a Cristo y por lo que estamos aquí reunidos para que tú nos ayudes a reflexionar en torno a las cosas aprendidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermano. Muchísimas gracias.